permite, por gracias a Dios pudimos estar en una reunión más de nuestras iglesias, y pues el Señor también nos permitió unos 10 días de frío de 16 grados. Me decían que aquí había mucho calor y no entendía de qué hablaban ustedes, pero ahora ya lo entiendo. Y pues pudimos estar allí con otros pastores, delegados de nuestras iglesias, tratando pues algunos temas de interés, como lo que es una iglesia saludable, y gracias a Dios que nos permite retroalimentar y poder también meditar en cosas que son básicas en la vida del creyente, en la vida de una iglesia. Y pudimos también, me permitieron a mí un tiempito para poder compartir ante la asamblea, y pudimos hablar de lo que también el Señor está haciendo por aquí. Y pues gracias a Dios por este tiempo que permitió estar allí con el hermano Freddy. Y a propósito, hoy lo ingresan, mañana va a ser operado, pues estemos también orando por él. Vamos a orar, entonces. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor, gracias por tus cuidados, gracias porque tu Señor estás siempre en tu trono y reinas y gobiernas. Padre, nosotros somos tus siervos, queremos oír tu voz, queremos oír tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa a ti vacía, y por eso, Padre, que venimos en oración a rogar que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad. En el nombre de Jesús rogamos todo esto. Amén. ¿Por qué debemos realizar la cena del Señor, hermanos? Tal vez hay quienes lleguen a pensar, sí, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que es tan importante celebrar la cena del Señor? ¿No acaso eso hace que se alargue el culto y nos vamos más tarde? Cuando ya todo parece terminado, que el pastor ya terminó su sermón, viene la cena del Señor. ¿Es tan importante para celebrarlo? ¿Por qué no pasarlo a otro día? ¿En qué consiste la cena del Señor? Pues ¿qué es? ¿Qué tanta importancia se le da? Yo creo que por muchos años, pues yo esperé participar de la cena del Señor, no muchos años, unos años de mi infancia, esperaba participar de la cena del Señor. Y pues durante un tiempo, pues solamente fui un observador. Y de niño observaba cuando empezaba la cena del Señor y veía quiénes participaban, quiénes no participaban, veía quiénes cuando comían empezaban a mover su boca y estaban seguramente orando y no sabía en qué consistía, qué estaban diciendo. Cuando el pastor decía que meditaran, pues, ¿en qué meditan? ¿Qué ocurre? Me imagino que algunos niños también pensarán eso, pero a lo mejor sus papás les dicen, no, ahorita no, observa y piensa. Y nuestros niños deben aprender, y un día les va a también tocar participar en esto. Nosotros como padres tenemos que explicar qué consiste la cena del Señor. Y tal vez digamos, bueno, pero sí es cierto, pero ¿a propósito qué significa? Eso vamos a hablar el día de hoy. Fue de gran bendición el primer día que me tocó participar de la cena del Señor. Estaba yo con mucho anhelo de poder participar, y recuerdo mucho esa primera vez. También tengo que reconocer que en ocasiones descuido la importancia que la cena del Señor tiene, y parece que nada más participo por participar. Pero hermanos, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor es un medio de gracia, y es un medio que nos conduce al gozo, que nos recuerda el gozo, nos enfoca en el lugar correcto del gozo del cristiano. Es el deseo en esta mañana que miremos la belleza y el deleite que representa la cena del Señor, que vamos a participar en un rato.
Nosotros, su pueblo, tenemos un llamado del Señor a recordar y deleitarnos en su gracia que se expone en su mesa. Los evangelios presentan el relato de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, aquella noche, cuando Él y sus discípulos cenaron, partieron el pan, tomaron en la copa del vino, y Jesús dijo que el pan era su cuerpo y el vino era la sangre del nuevo pacto. Y Jesús dijo claramente: hagan esto en memoria de mí. La iglesia del Señor ha reconstruido desde entonces esta cena en memoria de Jesús, anunciando de esta manera su muerte. ¿Pero qué es realmente? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el versículo 29. 1 Corintios capítulo 11. De Corintios capítulo 11. Vamos a tomar desde el versículo 17, y nuestro enfoque va a estar del 20 al 25. Dice así: pero al anunciarles esto que sigue, no les alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, digo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas para que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñaron el Señor Jesús. La noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es la cena del Señor? Bueno, la Iglesia Católica Romana, en su enseñanza, dice que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Esto ocurre cuando el sacerdote dice: esto es mi cuerpo, durante la celebración de la misa. Al mismo tiempo que el sacerdote dice esto, el pan se eleva y se adora. Cuando esto ocurre, de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica Romana, se imparte la gracia a los que están presentes. Por otra parte, cada vez que se celebra la misa, se repite el sacrificio de Cristo en cierto sentido. Y la Iglesia Católica es cuidadosa al afirmar que esto es un sacrificio real, aunque no es lo mismo que el sacrificio que Cristo pagó sobre la cruz. De cierta manera, Cristo está repitiendo el acto. Pero si es así, entonces la obra de la cruz no fue totalmente efectiva. Pero se trata literalmente de comer su cuerpo. Aquellos que creen que el cuerpo físico de Cristo se convierte materialmente en la forma del pan, con frecuencia se basan en Juan 6:48, que dice así, en el versículo 51, de 48 a 63. El 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por
la vida del mundo. Para los judíos esto fue muy desconcertante. Pero Jesús en varias ocasiones habló así, cuando dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo. Yo soy el camino. Pero siempre en este pasaje del versículo 53 Jesús dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si bien los discípulos quedaron también confundidos, pero en el 63 miren lo que dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado, no está diciendo que eres el pan vivo que descendió del cielo, dice: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Jesús está hablando de una manera figurada y se refiere a la acción espiritual, no a algo físico. Es en ese sentido cuando Él decía: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hambre y sed es lo que va a ser saciado por Cristo. Cristo tiene su última cena y les dice: hagan esto en memoria de mí. El apóstol Pablo, entonces, aunque no tuvo el privilegio de estar con los discípulos, da esta enseñanza a la iglesia, que es algo que tiene que practicar constantemente. Pero, ¿qué es? ¿Qué es lo que tenemos que saber de la comunión cuando participamos? ¿Por qué es tan importante la cena del Señor? ¿Por qué nuestros hijos deberían ser instruidos en relación con este medio de gracia tan importante para la iglesia? La cena del Señor es un medio de gracia hacia el gozo. Quiero que veamos 3 lecciones de esto. En primer lugar, en la cena del Señor meditas en la obra de Cristo. Cuando comes del pan y bebes de la copa, tienes que estar meditando en la obra de Cristo. Y al meditar en la obra de la cruz, vas a ser conducido al gozo de un nuevo pacto. Dice así el versículo 25: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es ¿qué? Es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nuevo pacto. ¿Qué relevancia tiene, hermanos, el nuevo pacto? ¿Qué relevancia puede tener? ¿Qué tiene de especial ese nuevo pacto? ¿Qué es este nuevo pacto? Miren, vamos a ver este pasaje de Jeremías 31. Vamos a buscar todos allá, por favor. Y saben, no pierda de vista estos pasajes. Ojalá pudiera tomar nota, porque algún día sus hijos se lo van a volver a preguntar. Y usted ya no puede estar diciendo: no sé, hay que preguntar al pastor cuando lo veamos. No, hermanos, ustedes deben explicar esto en su casa. Cuando participemos en la cena del Señor, debemos tener claro lo que estamos haciendo. No estamos participando nada más de un ritual sin sentido. Esto es parte de la vida de la iglesia. Vamos a leer a partir del versículo 33. Jeremías capítulo 31. ¿Estamos allí? Voy a dar lectura. Dice: pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a sus hermanos, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí está hablando Dios acerca de un pacto que va a hacer con su pueblo. Su pueblo, hermanos. Su pueblo es todo aquel que ha confiado
encima de la mesa del Señor su pueblo, su iglesia. Y Jesús está diciendo, y aquí Pablo, acabamos de leer, dice, esta copa representa ¿qué? El pacto nuevo que se ha hecho con la sangre de Cristo. ¿Qué tiene de especial este pacto? ¿De qué habla este pacto? Porque cuando usted toma la copa y come el pan, usted tiene que meditar. ¿Pero en qué voy a meditar? Y a veces dan tanto tiempo largo y yo ya me cansé, no sé más qué decir. ¿En qué tiene usted que meditar cuando come y cuando toma la copa? Si aquí la palabra está diciendo que esta copa representa el nuevo pacto, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Bien, en primer lugar, aquí en el versículo 33, Dios promete escribir la ley en nuestros corazones. En el antiguo pacto, la ley de Moisés fue escrita en piedra y no podía justificar o santificar. Era débil. Lo único que podía hacer la ley era mostrarnos nuestro pecado y mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. Hasta allí llegaba. Pero en este nuevo pacto, dice aquí, Dios está diciendo que va a poner su ley en nosotros por su Espíritu. Esto quiere decir que su voluntad será puesta en nuestro corazón y su voluntad será nuestro deleite, no solo nuestro deber. Pablo describió su ministerio así en 2 Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El deleite que recibimos cuando participamos de la cena del Señor y tomamos la copa es que podemos creer que Él ha escrito su ley en nuestro corazón. La copa que yo tomo representa esa obra de Dios en mi vida y me deleito de saber que el Señor ha escrito su ley santa en mi corazón. Cuando usted toma la copa, deleítese en que Dios ha cumplido su pacto en Cristo. Ha puesto su ley en su corazón para que usted pueda creer y para que usted pueda meditar y deleitarse en sus promesas. El nuevo pacto asegura que la ley de Dios ha sido puesta en el corazón de los suyos. También dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y yo seré a ellos por Dios, dice aquí en este versículo 33, la parte final. Y ellos me serán por pueblo. Cuando la ley de Dios se escribe en nuestros corazones y su voluntad se vuelve nuestro deseo, se verá reflejado que soy de Él. Él es nuestro Dios, es nuestra porción de gozo. Y nosotros somos su pueblo, y su pueblo está satisfecho en Él. Un Dios que ama a su pueblo y un pueblo que está satisfecho en su amor. Él es nuestro Dios que nos satisface y nosotros somos su pueblo satisfecho. Cuando participo de la cena del Señor y tomo la copa, me deleito y me gozo al hacer memoria de este nuevo pacto, donde me asegura que Él es mi Dios y yo soy parte de su pueblo. Usted toma la copa, gócese. La cena del Señor es un medio de gracia que le conduce al gozo. Usted toma la copa, usted come el pan, deleítese y gócese. ¿En qué me voy a gozar? En ese nuevo pacto, donde Dios asegura, ya puse mi ley en tu corazón. Eres mío, yo soy tu Dios y ustedes son mi pueblo. Versículo 34 dice, y conoceremos a Dios. La gente del pacto conoce a Dios. Estos son los llamados a ser salvos. Se trata del verdadero Israel, no el Israel físico, sino el Israel espiritual. Aquellos que han confiado en Él, es el verdadero Israel. Los que el corazón ha sido circuncidado, son aquellos que confían en Él.
Es este el beneficio del nuevo pacto, que podemos conocerle. Y cuando tomamos la cena del Señor, nos regocijamos en que Él se ha hecho presente en nuestra vida y le podemos conocer. Usted toma la copa, gócese que le puede conocer. Gracias, Señor, porque te puedo conocer a través de tu palabra, a través de tu ley que has puesto en mi corazón. Y allí puedo conocer que tú has declarado que serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo, y esto no va a cambiar, porque ese pacto Dios mismo lo cuida. Dios promete el perdón de pecados, porque perdonaré la maldad de ellos, ya no me acordaré más de su pecado, dice ese versículo. Este pacto hablaba Jesús en la última cena con sus discípulos, cuando dijo, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. La sangre de Jesús derramada es la base de nuestro perdón. Así que el fundamento de nuestro pacto es Dios derramando la sangre de su Hijo en nuestro lugar para el perdón de nuestros pecados. Cuando bebemos la copa de la cena del Señor, nos deleitamos en la promesa y en la compra del perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesús. Por eso, hermanos, participar de la mesa del Señor es algo que la iglesia, su pueblo, debe buscar. Ese es un constante recordatorio cada vez que participamos. Recordamos que Jesús compró nuestro perdón. Jesús allí compró nuestra justificación, compró nuestra santificación. Dice Mateo 26, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Obviamente todo se refiere al pueblo de Dios, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Una segunda cosa que podemos mirar. En la cena del Señor, lo que hacemos es proclamar la muerte de Cristo. Y al proclamar la muerte de Cristo, eres conducido al gozo de una verdadera esperanza. Dice así: así pues, todas las veces que comieres esta copa, comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué haces? La muerte del Señor estás anunciando, hasta que Él venga. ¿Qué importancia tiene proclamar la muerte de Cristo? ¿No es acaso incluso algo triste? ¿Por qué tengo que proclamar la muerte de Cristo? ¿Qué importancia tiene proclamar la muerte de Cristo? ¿Cómo el proclamar la muerte de Cristo me lleva a mí al gozo? Bueno, anunciar la muerte de Cristo es proclamar que se ha provisto salvación para el pecador. Anunciar la muerte de Cristo es proclamar que tenemos una verdadera esperanza. Anunciar que hay esperanza es proclamar el gozo de la salvación. Y anunciar el gozo de la salvación es predicar el Evangelio. Cuando participamos de la mesa del Señor, es la exposición del Evangelio, es la exposición de la gracia. Es el llamado al pecador a que participe y recuerde que ha habido un precio que Cristo ha pagado para que tú puedas tener comunión con Dios. La muerte de Cristo que nosotros anunciamos es estar recordando nuestra verdadera esperanza. Anunciamos entonces el Evangelio cuando estamos participando de la cena del Señor. Cristo el justo, que dio su vida por los injustos para llevarnos a Dios. Así pues, entonces dice Pablo, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor la estás anunciando hasta que Él venga. Y cada vez que participas estás recordando tu esperanza, recordando tu esperanza. ¿Y acaso recordar la esperanza firme del verdadero cristiano no te conduce al gozo? Entonces, cuando comas y bebas, gózate, no te pierdas en otras cosas. Medita en la obra de Cristo. Cuando meditas en la obra de Cristo, en la obra de la cruz, entonces estás
meditando en los beneficios del nuevo pacto. Dios, con la sangre de Cristo, ha garantizado que ese pacto nuevo nadie lo va a poder quebrantar. Por lo tanto, cuando tú tomas la copa, ese tipo de cosa, porque debe venir a tu mente los beneficios de la obra de la cruz. Hay quienes pudieran pensar que cuando toman la copa, o sea, se vuelven más espirituales. No podemos ser más espirituales de lo que ya somos en Cristo. Necesitamos esto, hermanos, porque somos tan olvidadizos. La obra de la cruz tiene que estar en nuestra mente, en nuestros corazones. Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor estás anunciando hasta que Él venga. Y cuando estás anunciando la muerte, estás proclamando dónde está tu esperanza. Estás confesando que en la muerte de Cristo hemos muerto. Cristo entonces pagó por nosotros. Y al estar anunciando esto, estás anunciando la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y al estar anunciando la esperanza, estás predicando el Evangelio. Y ese es el deber del creyente. Es el deber de la iglesia. Una tercera cosa que ocurre en la cena del Señor: examinas tu vida. Porque dice, miren lo que dice: cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, en la cena del Señor vas a examinar tu vida. ¿Y qué vas a encontrar cuando examines tu vida? Justicia. Eso vas a encontrar. Vas a encontrar que eres justo. Vas a encontrar cuando examinas tu vida: ¡wow! ¡Qué bueno soy yo! ¡Qué justo soy yo! Eso vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar, hermanos, cuando examinemos nuestra vida? Lo sabemos. Vamos a encontrar pecado. Pero la cena del Señor es un llamado al creyente. Entonces, cuando examinas tu vida y te das cuenta que has pecado, lo que también va a venir a tu mente es que en la cruz del Calvario se compró reconciliación. La mesa del Señor es un medio de gracia que nos conduce al gozo de la reconciliación. Indignamente. Si te acercas a la mesa del Señor vestido de tu propia justicia, vas a estar comiendo indignamente de la mesa del Señor. Existe ese peligro de participar indignamente. Por eso Pablo le advierte a los corintios: lo que debemos entender por participar de la mesa del Señor indignamente es que nosotros no somos dignos de participar. Pero vestidos de la justicia de Cristo, es que podemos participar con toda confianza, porque la obra de la cruz satisfizo la justicia de Dios. Por lo tanto, su ira ha sido aplacada por la obra de la cruz. Todo aquel que se viste de la justicia de Cristo y participa puede comer dignamente. Pero no es por nuestra propia justicia. Una urgente necesidad de arrepentimiento y perdón. ¿Qué otra cosa vas a encontrar? Que sería una desgracia que al llegar a esta necesidad de arrepentimiento y perdón no hubiera esperanza. ¡Qué terrible! Terrible es que tú llegues a esta conclusión, mires qué hay en ti y que no hay esperanza. Así que quieras. Eso sería terrible. Pero un autoexamen te va a llevar a entender tu gran necesidad que tienes de Cristo. Del beneficio de la obra de la cruz, entonces, es que participamos.
significa el examinarse a uno mismo? No significa que usted tiene que confesar su pecado ante un sacerdote, porque tenemos a Cristo. Y no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres si este no es Jesucristo. Es el único camino, dice la palabra de Dios. Es el único camino. Dios ha provisto en Cristo y solo en Cristo el gozo de la reconciliación. En la cena del Señor es donde experimentamos el gozo de la reconciliación con Él. Cuando tú participas, necesariamente tienes que meditar en la reconciliación que puedes tener con Dios a través de Cristo. Y esto, si eres un cristiano, te debe llevar al gozo. Si no eres un cristiano, eso no tiene importancia para ti. Pero si eres un verdadero creyente, eso te va a llenar de gozo cuando tú comes y cuando tú tomas. Meditas, nuevamente experimentas el gozo de la reconciliación con Él. Otra implicación de la participación indigna, dice aquí: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto? ¿Qué estaba ocurriendo? La cena del Señor había entrado en un tesoro. Había gente que llevaba su comida, había gente que no tenía comida, había gente que se apresuraba, comía antes, no esperaba a los otros. Había gente que llevaba alcohol y se embriagaba. Había gente que participaba de la cena del Señor ebrio. Habían borrachos en Corinto participando de la cena del Señor. Se embriagaban. El apóstol Pablo los reprende. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre. Puede ser que es una referencia a que había gente que no lo invitaban. Había quienes llevaban y se adelantaban y comían. Yo no voy a esperar. Comían. Otros tienen hambre. Dice, y hay otros que se emborrachan. Miren el desorden que había en este asunto tan importante. Por eso también Pablo les escribe: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, no es esa palabra, la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, dice Pablo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Hermanos, esto es un asunto también de comunión de la iglesia. Es una manera de enseñarnos que la comunión de la iglesia es importante ante los ojos de Dios. El problema de los corintios era la conducta egoísta de unos hacia otros mientras estaban en la cena del Señor. No discernir el cuerpo de Cristo indica que debemos preocuparnos de todas nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Proyectamos entonces vívidamente la unidad de un pan y un cuerpo, o la desunión. Puede ser que tú participas, pero tienes algún problema con tu hermano. Simplemente no lo puedes ver, no te cae bien. ¿Y cómo es de la cena del Señor? Hay un gran problema en Corinto: la falta de amor de unos con otros. Tomaban la cena del Señor, pero tomar la cena del Señor simboliza también un acto de comunión de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es esto lo que nosotros proyectamos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Un autoexamen nos va a llevar a preguntarnos si nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo reflejan nuestra unión con Cristo. Un autoexamen nos debe llevar al arrepentimiento y la necesidad del perdón y la reconciliación con el cuerpo de Cristo. Y aquel que se ha descubierto ante Cristo, ¿sabe lo que no debe hacer? Es huir de Cristo.
Cuando tú te haces un autoexamen, tú no vas a encontrar nada bueno en ti. Y cuando tú descubres eso, algo que no tienes que hacer si eres creyente es huir como huyó aquel Judas y se ahorcó. Todo aquel que se descubre pecador, lo que tiene que hacer es correr a Cristo. Correr a Cristo. Correr a la cruz. Y allí va a encontrar esperanza. Allí va a encontrar el gozo de la reconciliación. Nuestra iglesia, hermanos, tiene un compromiso con este medio de gracia que conduce al gozo. La cena del Señor la vemos como un mandamiento, no como una opción. La cena del Señor no es una opción del creyente. Voy en comunión, no voy a ir porque tarda. Tú piensas así, es muy probable que la obra de la cruz todavía no haya impactado tu vida. Y nada más eres un simpatizante que te agrada. Si no anhelas meditar en la obra de la cruz, creo que necesitas hacer un autoexamen. La cena del Señor no es una opción para la iglesia, es un mandato. Y el que no obedece el mandato vive en desobediencia. En nuestra iglesia la celebramos cada primer domingo del mes. Creo que deberíamos celebrarlo más veces. Pero la estamos celebrando actualmente cada primer domingo del mes. No dejes de asistir, no faltes. Bueno, no faltes al culto. Y cuando hay comunión, no pienses en que tarda. Piensa en meditar, en participar en comunión con tu iglesia, en esta meditación de la obra de la cruz, en este gozo de participar de la copa y recordar y meditar los beneficios del nuevo pacto. Los creyentes en plena comunión con su iglesia son llamados a participar. Eso también es un llamado a que tú seas un miembro en plena comunión. Hay quienes piensan, sí, yo soy miembro de la iglesia, pero no tienen comunión. ¿Quiénes participan de la mesa del Señor? Los creyentes que están en plena comunión con su iglesia. Tal vez tú digas ahorita, wow, hoy entonces no voy a participar. Confiesa tu pecado al Señor, arrepiéntete y ven y participa. Note que el texto no dice, cada uno examínese y si ve pecado, váyase. No. Cuando habla de examinarse, hermanos, conlleva también la idea del arrepentimiento y el pedir perdón al Señor. Y dice, y participa. Nos habla, hermanos, de que no debemos tomar a la ligera la comunión. Nos acuerda también la necesidad que como creyentes tenemos de ser miembros en plena comunión. Tal vez le diga usted, ¿y yo soy miembro de esta iglesia? Muy buena pregunta. Los que son miembros de esta iglesia conocen cuál es la doctrina que se predica aquí. A propósito, tenemos un curso de la doctrina de eso, donde no todos han venido, no todos han participado. Hay gente que tal vez ha venido mucho tiempo, pero no sabe, no lo conoce, no ha querido. Es una invitación también. Esta es una iglesia imperfecta. Sí, no me confundí. Es una iglesia imperfecta. Estamos siendo transformados por el poder del Evangelio. Nadie ha llegado a la perfección aquí. Es una iglesia entonces que necesita oír vez tras vez la predicación del Evangelio. Y ese es un llamado, hermanos, a que podamos ser miembros de plena comunión. Dios toque nuestros corazones y nos ayude a tener esta necesidad de tener una plena comunión con nuestra iglesia. Nuestra comunión en nuestra iglesia es abierta.
Porque eso significa que cuando vienen miembros de otras iglesias evangélicas que tienen comunión con su iglesia, como es abierta nuestra comunión, están invitados a participar. Los invitamos a participar. No es cerrada en el sentido de que otros miembros de iglesias evangélicas no pueden participar. Queridos hermanos, hay asuntos en tu vida que debes prestar atención, relaciones en la iglesia que debes arreglar. Préstale pronto atención para que puedas vivir al gozo de tu Dios participando de su mesa. Si has confiado en Cristo, toma con seriedad este mandato de comunión y participa. No dejes de asistir a la cena del Señor cada primer domingo del mes. Pero tampoco nada más vengas una vez al mes. Porque recuerda que los que participan son los que tienen plena comunión con su iglesia. Los que tienen plena comunión con su iglesia, no falta. Prepárate en oración y meditación para que durante tu participación te goces y te sacies de la grandiosa exposición de la gracia y te goces meditando en los beneficios del nuevo pacto en su sangre. Padres de familia, seamos responsables en esto y enseñemos a nuestros hijos la responsable y consciente participación que ellos deben tener cuando les toque participar de la cena del Señor. Enseñémosles, porque tal vez todavía no les toca tomar la copa y comer el pan, pero sí les toca aprender. Entonces cuiden que no metan relajo, cuiden que no estén conversando, cuiden que no estén distrayendo. Anímale a que, hijo, observa. Un día te va a tocar también aquí esto. Vamos a hablar de este tema también, porque hermanos, esto es importante. Es meditar en el Evangelio. Es si nosotros no estamos invirtiendo nuestro tiempo en esta responsabilidad de que nuestros hijos escuchen el Evangelio y vean los medios de gracia, estamos fallando en nuestra responsabilidad de entrenar a nuestros hijos para que conozcan a Dios y sean adoradores de Él. La cena del Señor, hermanos, es un medio de gracia que conduce al gozo. En la cena del Señor meditas en la obra de la cruz y eres conducido al gozo del nuevo pacto. Porque el nuevo pacto trata de que Dios dijo: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Yo voy a poner la ley en tu corazón y entonces me vas a obedecer. Yo voy a poner en tu corazón esa fe para que tú puedas creer en las promesas. Y yo voy a traer reconciliación. Entonces, cuando Pablo dice, esta copa representa el nuevo pacto que se ha hecho en la sangre de Cristo. Quiere decir que por la obra de la cruz, que por la sangre del Cordero, ya es posible el nuevo pacto. Es posible que un pecador pueda vivir dentro de los beneficios del nuevo pacto. Eres tú parte del nuevo pacto. Entonces preguntarás, ¿y cómo se hace eso? No necesitas hacer obras. Para ser parte del nuevo pacto es confiar en Cristo como el único y suficiente Salvador, que su obra en la cruz aplacó la ira del Padre que debió recaer en nosotros los pecadores. Si tú has confiado en Cristo, si has nacido de nuevo, eres miembro del nuevo pacto. Y por lo tanto, lo que corresponde al nuevo pacto debe ser tu gozo. ¿Y sabes qué? Los beneficios de la obra de la cruz. Cuando tomes la copa, comas el pan, medita y gózate en los beneficios del nuevo pacto. Recuerda también que en la cena del Señor proclamas la muerte de Cristo. Y al proclamar la muerte de Cristo, eres conducido al gozo de la verdadera esperanza. Y recuerda también que en la cena del Señor examinas tu vida. Y cuando descubras lo que hay en tu vida, tienes que moverte, que pides perdón y te goces en la reconciliación que por la obra de la cruz ha sido posible. Oremos. Le damos gracias, Señor,
por este momento que podemos tener. Te agradecemos, Padre, que nos hayas dado a un Salvador, a Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque la sangre de tu Hijo Jesucristo ha venido a confirmar y a sellar el nuevo pacto, donde tú aseguras que serás nuestro Dios por siempre y nosotros seremos tu pueblo. Y esto no es por las obras que hemos hecho, sino por la obra perfecta y que no se va a repetir, porque esa obra es efectiva y perfecta, la de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Esa obra de la cruz, allí está nuestra verdadera esperanza. Esos beneficios de la obra de la cruz, el perdón, la reconciliación, la justificación, es gracias a esa obra perfecta de la cruz del Calvario. De tal manera que los que están en Cristo ya no tienen más condenación. Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Oh Dios, esto es un motivo de gozo. Y tu mesa nos lo recuerda. Nos recuerda la reconciliación. Nos recuerda la salvación tan grande. Nos recuerda, oh Dios, que nuestra muerte, en la muerte de Cristo, nosotros hemos muerto. En su vida tenemos vida. Nos recuerda, Señor, que nada ni nadie podrá quebrantar ese pacto que con la sangre de Cristo tú sellaste. Padre, ayúdanos a no menospreciar tu mesa, porque esta es una mesa de gracia. Y en tu gracia, oh Dios, experimentamos el gozo verdadero. Gracias, oh Dios, por recordarnos y llamarnos constantemente a que participemos. En el nombre de Jesús. Amén.